El origen de la noche hace parte de un proyecto que ya llevamos trabajando hace algunos años, una forma muy feliz de consultar con ese concepto contemporáneo de un archivo viviente que está en el presente y que es portador de futuros. Por ejemplo, la pieza central de la exposición, ahí se hizo una interlocución vívida con los indígenas al tener esa interrelación tan íntima, tan de ellos, de esos archivos, que surge una comunión entre ese pasado y una cosa que se lanza otra vez al futuro para reconstruir, para regenerar, para sanar. Además de eso, pues el proyecto esencialmente es tratar de mostrar una relación que quizá el mundo moderno perdió a partir del Renacimiento, cuando redujo la naturaleza a su talla, y es esa íntima relación con lo viviente en donde se tramita finalmente de una manera muy profunda lo sagrado. En este caso, el mito que estamos trayendo a colación, tan hermoso que es el mito del origen de la noche. Llegamos a través del proceso de investigación de 4 direcciones. Son los propios indígenas que buscan a las entidades, los dueños de la noche, que les entregan en una caja precisamente quizá la capacidad de conjurar la desgracia, de controlar el mundo, de sanar el tiempo a través de esos cantos, de esos conjuros. Nos atrevemos a levantar la sala del museo como una maloca, en donde vamos a poder tener contacto con una posibilidad de sanación y un contacto íntimo con esa relación vida-sagrado que tienen esas comunidades. El origen de la noche es una instalación de sonido en 16 canales. Fue la posibilidad de traer a los mayores, al abuelo Reinaldo, al abuelo Fisi, a Reinel Ortega, al estudio, sentarnos con ellos a mambear, a entender la estructura de cada canto, de cada ceremonia. Y la idea era destinarle un tiempo a cada uno de estos pueblos y estas tradiciones y tratar de entender cómo están construidos esos rituales. El origen de la noche se origina en una conversación, en un sueño, de poner a dialogar el archivo nuestro de 4 direcciones, de nuestro trabajo de más de 10 años con comunidades indígenas, y ponerlo a dialogar en un espacio de arte. Así que la primera visión que tuvimos fue la de traer el sonido, y empezamos esta aventura de indagar en los sonidos, en los cantos sagrados, para poder traer esta reverberación de poder de los territorios al cuerpo y al agua de quien visite esta exposición. Entonces, para mí en lo personal se une en el origen de la noche todo lo que más amo, que es el poder de un canto en un espacio, el poder de estos cantos, de poder traer los territorios ancestrales de donde vienen. Cuando uno entra a esta sala es volver a estar en el río Pirá-Paraná, es estar sintiendo las aves, sintiendo las noches, las nubes, pero también el poder de la gente. Creo que más allá de que sea un paisaje sonoro, es realmente una expansión de conciencia. Todos estos rituales son rituales de agradecimiento a la abundancia, básicamente. Es reconocer que vivimos todo el tiempo, hay agua, hay aire, hay alimento, hay peces, vivimos en un territorio extremadamente abundante. Se ha dado gracias a esa relación muy respetuosa con los otros seres en el mundo y la naturaleza. Entonces ese equilibrio se ha mantenido hasta hoy gracias a ese trabajo muy delicado de cuidar el mundo, de estar retribuyendo por esa abundancia. Y hoy, pues, cuando ese conocimiento está en peligro de desaparecer, yo creo que esa abundancia y ese bosque también están en peligro de desaparecer. Y eso era un poco lo que queríamos traer a esta exposición, ver que ese conocimiento existe, que está ahí, pero que tendríamos que aprender y cuidarlo. Y complementaria, y digamos que apoyando el origen de la noche, la pieza sonora, está la caja de plumas.
La Caja de Plumas es una ceremonia ritual audiovisual de 8 horas en la que revisamos archivos que tiene Colombia sobre temas indígenas. Excavamos cajones de Yolanda Uru, sacamos películas de Brian Moser, de los archivos de Gaia Amazonas, de Tropenbos, para crear esta pieza audiovisual tejida por Sandra Rodríguez, que es una editora que creo que le pudo dar la magia también a esta pieza. Fue maravilloso poderse alejar de la narrativa convencional. Esto no es una historia que se cuenta, es una especie de estado de sueño, de vigilia y de ensoñación para poderse acercar a representaciones que tenemos sobre lo indígena, a ideas, a preconceptos, a opiniones que podemos tener sobre lo que nos parece lo indígena cuando ni siquiera lo podemos tocar ni entender. Y creo que El origen de la noche a nosotros nos cambió para siempre y creo que guió, también sentó muy claro un camino de cómo puede ser una posibilidad de trabajo y de iluminación también sobre estas culturas a las que ni vemos ni escuchamos. Entonces creo que esta exposición es una invitación a todo el mundo a aproximarnos a ese tema, a escuchar. Creo que ahí podríamos enriquecernos muchísimo y al mismo tiempo un llamado para apoyar la lucha de estos pueblos por cuidar el territorio, por cuidar los sitios sagrados, por cuidar los animales, por cuidar el agua, por cuidar los recursos, por buscar formas de desarrollo que sean menos dañinas, que no estén basados en la explotación, sino más en la cultura, en la música, en el arte, en la comida. Entonces creo que ahí hay algo muy importante para todos. Alrededor de ese proyecto sonoro, que además trae cosas muy difíciles porque son relatos muy viejos de archivos, por ejemplo, el genocidio de Casarana, y cosas muy difíciles de las comunidades indígenas que vienen sufriendo un genocidio incesante de hace 500 años en nuestro país. Y por eso decidimos invitar a la gran maestra periodista Claudia Andújar, que ha convivido con los Yanomami por 10 años y que se ha dedicado al activismo de su protección, y tenemos unos registros en donde se muestra también una serie chamánica, en donde se ve la pureza y la riqueza y la felicidad, el esplendor de esa cultura, pero también un proyecto que se llama Pueblo Yanomami, el exterminio continúa, en donde se ve el deterioro, el decaimiento de ese pueblo, el contacto con lo blanco, con la enfermedad, con el capitalismo, con el abuso en la explotación de los recursos naturales y finalmente con la intromisión en sus territorios de vida y sus territorios sagrados de la sociedad, pues de una manera casi brutal. La película Sapiri también ha sido muy importante. Estos son unas personas de Brasil, artistas y cinematógrafos que son muy cercanos a Claudia Andújar. Realizaron esta película muy artística, duró su elaboración un proceso de 5 años, la película dura 1 hora, es un rito completo de la toma del yopo. E a gente está apresentando o Chapiri, que é filme, a gente chama de experimento audiovisual, porque foi assim que ele nasceu. Ele é co-dirigido com mais um sociólogo, um antropólogo e uma estudiosa do cinema. E o Chapiri nasceu de um pedido do Davi Kopenawa, que é o chefe da aldeia do Demini, que é onde a gente registrou o encontro, que o Davi, no momento, ele estava preocupado em conseguir valorizar a cultura Yanomami para os jovens.
se ele conseguia idealizar algum projeto que ajudasse a criar um encontro de xamãs, que é uma coisa que não tinha acontecido antes, um encontro de 40, 50 xamãs, porque eles moram em aldeias muito distantes, e o filme é um registro, não documental, logicamente, desse encontro. Na verdade, houveram 2 encontros, foi o primeiro e o segundo encontro de xamãs, na aldeia Uatoriqui, que a gente conhece como Demini. O Yanomami e a gente com a câmera, ele direcionou um pouco o filme no sentido de não ser um filme descritivo, explicativo, etnográfico, no sentido de pesquisa, que pudesse ser um pouco mais poético, né, na direção da poesia visual, que eu acho que foi por isso que eles chamaram a gente como artista visual, para justamente fazer um registro com outro olhar que não fosse esse documental. No início existia uma vontade de entender como eles viam o produto cultural, né? Como ele via essa exposição, como ele via o filme. Se pareceu um pouco insuficiente, porque na verdade o interesse deles não é na leitura do trabalho como arte, como poesia, porque a questão deles é urgente. Então o que eles precisam mesmo é visibilidade, precisam viabilizar a saúde, a questão do controle do território, da contaminação. Então, nos ficou claro que o mais interessante do processo da parceria não é se ele entende o nosso trabalho, mas a gente trabalhar junto no sentido de trazer a questão Yanomami, tornar visível a questão Yanomami e colocar isso no jornal, colocar isso na exposição e dar voz para eles. E aí eles falam o que eles querem. Eu acho que é uma situação extremamente problemática, porque obviamente o Brasil é muito grande e existe muita ignorância, entende ignorância? E o indígena é tratado como indigente, como a classe mais baixa da sociedade. Isso culturalmente é um padrão do Brasil. E eu acho que tem mudado um pouco, mas ainda é muito grave e com questões urgentíssimas de massacres ainda. Então, não acho que é muito diferente de outros países da América Latina, mas vejo que no Brasil tem uma consciência zero. Então, talvez um pouco mais hoje em dia no nosso ambiente cultural, mas considerando o tamanho do país mesmo, é uma situação alarmante. Al mismo tiempo llama esto el proyecto Jesús Abad Colorado, que a través de su archivo maravilloso de 30 años de trabajo, haciéndole un seguimiento al conflicto interno colombiano. Ahí vemos a través de un archivo que recogimos desde el año 80 la situación de los indígenas en el conflicto armado. Yo soy periodista y fotógrafo, siempre tratando de contar la historia de este país con imágenes, especialmente desde las víctimas, para hablar también de la riqueza, para hablar de la esperanza. En este caso aquí, en la exposición, me invitaron con una serie de fotografías que tienen que ver con los indígenas en Colombia. Yo he documentado mucho de la historia de la violencia colombiana, pero también de la resistencia. Y dentro de esa resistencia tendría que decirle a mi país que si alguien me ha hablado de resistencia, me lo han enseñado los indígenas, porque siempre los he visto tratando de levantar los bastones frente a todos los actores armados que han disparado contra ellos. Así que siempre han deambulado en un territorio que fue de ellos y debería ser de ellos, que nos han enseñado a cuidarlo, pero que nosotros no aprendemos. Pero no sabemos de la riqueza de nuestros bosques, del oxígeno, del agua. No respetamos los páramos. Y yo creo que la paz tendría que empezar por ahí. La paz tendría que empezar por proteger el territorio y por respetar a las comunidades, por consultar con las comunidades frente al tema de la explotación de los recursos. Por eso aquí en este trabajo hay fotografías que hablan de desastres ambientales. Por la guerra,
pero también pasa, digamos, por eso, por la sobreexplotación. Hay muchas imágenes de mujeres y hombres, hay muchos bastones que son, digamos, el arma de un indígena o el poder lo tiene solamente en un bastón, y con ese nos está hablando de fortaleza, nos está hablando de territorio, nos está hablando de camino, y están esperando que nosotros de verdad como nación los respetemos. Participar en una exposición como esta, El origen de la noche, para mí es muy importante, porque si algo quieren nuestras comunidades es volver a vivir en paz, volver a disfrutar de la noche y sus cielos estrellados, porque es que es el espacio, digamos, sobre todo donde no hay contaminación lumínica, en los pueblos más apartados de Colombia o en la Amazonia, es allá donde todavía podemos entender esa relación de la vida con las estrellas, poder mirar el cielo, poder dormir bajo ese firmamento sin el terror de que algún grupo armado vaya a llegar, de que unos pasos agitados le quiten a uno el sueño de la noche. Yo aquí, en medio de esta exposición y en los salones que hay, puedo cerrar los ojos, puedo abrir los poros de mi piel para que esos cantos de los jaibaná, de los chamanes, de alguna manera me transporten a ese territorio y me hagan sentir que vivo en un país muy rico, pero es un país que ha permitido que la sangre de muchos de nuestros compatriotas, de muchas de nuestras comunidades, se derrame sobre la tierra. Tenemos también a Carolina Caicedo, que igual llama a la entidad agua, no al agua material como nosotros la conocemos, como la conoce el hombre blanco, que es un objeto de consumo, algo sobre lo cual nosotros nos beneficiamos y usurpamos, tomamos un servicio de ella, sino como también un espíritu sagrado de la selva, una entidad de la naturaleza fundamental, y la presenta como, dice ella, en un desaprendizaje, como siempre la hemos visto, en una forma de entidad que está alterada como la visión, y lo hace también con telas. Es una pieza bastante hermosa en su presentación. Las piezas que muestro en El origen de la noche hacen parte de una serie que se llaman Retratos del agua. Esta pieza hace parte de un cuerpo de trabajo más amplio que llevo haciendo por los últimos 5 años, que se llama Represa, Represión. Investiga cuáles son las afectaciones sobre cuerpos de agua y sobre cuerpos sociales de infraestructuras como son las represas. El ejercicio con estas piezas es desaprender esos formatos, descolonizar la mirada, que ha sido colonizada pues siempre con el formato de paisaje. Nos han enseñado a filmar y a ver los paisajes o los ríos de una manera determinada, en ese formato, ¿no? Y experimentar tanto a la hora de grabar como a la hora de editar. La idea es que la gente pueda encontrar sus propias imágenes, no tanto darle una imagen, sino abrir una posibilidad para que la gente encuentre sus propias imágenes, tanto en el video como en la impresión de las telas. Una de las reflexiones que se hacen, por ejemplo, en el video de las telas es un río que no fluye de izquierda a derecha, sino de abajo hacia arriba, una cascada que no cae, sino que va de lado. Ese tipo de flujos no se pueden represar. Entonces ahí está la capacidad de transformación. Y el agua tiene capacidad de transformar también situaciones reales, ¿no? No solo en este campo teórico del que hablaba antes. Pienso, por ejemplo, en el día en que estaba programado el desvío del río Magdalena para empezar a construir el Quimbo. Ese día el río se creció y lo que los campesinos de la región decían es que el Magdalena o el Yuma se creció ese día porque sabía que si se crecía paraba las obras, paralizaba y retrasaba toda la construcción. Y yo estoy convencida de eso también. Y en ese sentido pienso que el agua, los minerales, las montañas también son agentes activos, participan socialmente de la resistencia y de la protección y de la defensa de los territorios. Y en ese sentido, igual que cualquier otro defensor, es un agente transformador, ¿no?
Tenemos el archivo del biólogo Juan Manuel Rengifo. Iniciamos el proceso de producir ese archivo, articularlo bien, clasificarlo, recuperarlo, digitalizarlo, ayudando al maestro pues, a ordenar una gran colección de fotos, y tiene más de 60.000 fotos en diapositivas de toda la fauna que representan una muy buena parte de su biodiversidad. Yo entré a trabajar al Instituto Nacional de Salud. Fue mi único trabajo durante 30 años. Era hacer el suero antiofídico para Colombia. Y aparte de eso, yo trabajaba en la Universidad Nacional. Trabajé como herpetólogo en el Museo de Ciencias, y entonces yo colectaba animales, daba clases y colectaba animalitos para llevarlos para el museo. Entonces cogía unos ranas, lagartos, culebras, una cantidad de bichos, y yo tenía la facilidad de que a mí me llevaban a sitios que nadie había entrado. Y yo buscaba ya bichos. Entonces, ¿qué pasa? Uno iba colectando todo eso y sacaba la foto, y eso era la referencia que había. Yo tengo un archivo de más o menos 60.000 fotografías, y empecé yo a depurar el archivo que tenía yo en la casa. Hemos sacado de solo Amazonía más o menos unas 15.000, y eso es lo que vamos a mostrar. Lo importante aquí es, cuando uno habla de megadiversidad o biodiversidad, para muchos es un mito, es una cosa por allá que uno no entiende, y empieza uno a ver que estamos perdiendo biodiversidad, pero esa biodiversidad es una responsabilidad gigantesca que tenemos. Entonces eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí, que cómo cuida usted algo si no tiene ni idea qué es lo que hay. Entonces creamos una nube que nadie entiende por qué, y tenemos que cuidarla. Si no la cuidamos, ¿quién la va a cuidar? Y ese es nuestro gran legado al futuro del país, de nuestros hijos, y a la humanidad. Es una responsabilidad muy grande. Que tenemos el 10% de las aves del mundo, o el 10% de las ranas del mundo, eso no es gratis. Y que nos podemos dar el lujo de extinguir no sé cuántas especies, ¿qué es eso? Una vez mi hija me hizo una pregunta. Yo le di una charla y le pregunté a los estudiantes, y les pregunto a ustedes, cuando ustedes nacieron, o cuando nace un hijo suyo, ¿ustedes qué le dan al hijo? Los niños me decían que nos dieron salud, nos dieron comida, nos dieron todas las cosas, pero ¿sabe qué es lo único que le dan a uno? Lo único, que es de uno, nadie más. Nos regalaron un país que se llama Colombia. Eso es de uno. Y uno tiene la escritura, que es la cédula. El día que entregue la cédula, ya no es de uno. Pero mientras tanto, eso es lo único que tenemos de uno. Y es lo que quiero mostrar. Es lo que queremos que vender. Para nosotros en esta exposición es fundamental entender que la biodiversidad, que ya está claramente conocida por los científicos occidentales y que ha sido compartida en el mundo entero, todos lo sabemos, la diversidad es fundamental para la pervivencia de la vida, para que continúe la vida. Sin biodiversidad no puede haber tejido biológico que se reproduzca y se reconstruya. Entonces, es fundamental la biodiversidad que tenemos en el Amazonas por eso, y es una zona geopolítica importante en el planeta entero, porque ayuda a nivelar todo el planeta, así como toda la franja ecuatorial donde está África, Indonesia, la India. Pero esa diversidad biológica necesita una correspondencia en una diversidad étnica, y es fundamental. Si estos indígenas no permanecen en sus territorios de origen y se les deja trabajar de una manera aislada en esos lugares, y se les da la posibilidad de relacionarse con la naturaleza, como ellos han sabido ancestralmente, esos territorios no van a poder tener la estabilidad que necesitan para que sirvan de la regeneración que el planeta está en este momento urgentemente necesitando. Que ya parece incluso un poco tarde para el proceso, pero si logramos establecer esas zonas como la Amazonía, claramente territorios de la diversidad cultural ancestral, que los cuiden y que sean capaces de preservar ese equilibrio, y de paso, de alguna manera nosotros aprender de eso. La diversidad cultural es el énfasis quizá de esta exhibición, en la necesidad de entender la diversidad cultural como vital para nuestra supervivencia. No es que nosotros debamos proteger a los indígenas porque qué lindo tener esa diversidad cultural, esa música tan bella, esa gente tan hermosa y tan rara, sino porque realmente necesitamos que estén en sus territorios, necesitamos que trabajen
su pensamiento y que preserve la naturaleza. Necesitamos de la diversidad cultural como necesitamos de la diversidad biológica.